Pues la verdad que gusto me da estar aquí en Comalcalco. Yo no había tenido el privilegio de estar en esta bella tierra que, además de tener una temperatura sabrosa, tiene mucho calor humano y eso me da mucho gusto estar aquí. Y la verdad es que siempre hay una primera vez, pero esperemos que se nos conceda la posibilidad de poder venir nuevamente a este bello rincón de Tabasco y del país. Y hoy estamos aquí, queridas amigas, queridos amigos, y les agradezco enormemente su paciencia y también que de manera tan nutrida hayan venido para inaugurar este Hospital General de Comalcalco. Sé que es una obra largamente esperada por todas y por todos ustedes. Sé bien que este hospital representa la tranquilidad para miles de familias comalquenses que, como ya dijo el químico Granier, pues no van a tener que ir desde la Chontalpa hasta Villahermosa e incluso a Mérida, a Veracruz o hasta México, sino aquí van a tener especialistas con los equipos más avanzados, con los tomógrafos que antes solo se tenían en la Ciudad de México, con pues otros equipos que la verdad no quiero inventar nombres porque no los conozco muy bien, pero se ve que están muy sofisticados, se invirtió mucho en ellos y ahora sí que la salud de Comalcalco quedará no solo en buenas manos de médicos y enfermeras, sino también con los equipos más modernos que se pueden tener para cuidar la salud de ustedes y la de sus hijos. Sé también que la clínica de que hablaba el doctor Granier, el químico, pues se construyó y se fundó hace muchos años. Pues ahora sí que yo todavía no nacía cuando se hizo esa clínica y aunque se tardó, qué bueno que hoy Comalcalco tiene un hospital a la altura de lo que merecen los comalquenses. Así que muchas felicidades a todos ustedes. Lo más importante es que el hospital está pensado para la gente que menos tiene, para gente que difícilmente podía pagar un especialista, una consulta, mucho menos una operación complicada. Y lo que hacemos, amigas y amigos, aún en tiempos de dificultad, es pensar con la sabiduría que se enseña en los hogares de muchas familias mexicanas, que cuando hay problemas y cuando hay dificultades, siempre se dice, la salud es lo primero, por encima de cualquier otra cosa. Y así hemos actuado, y por eso hemos avanzado fuerte en materia de salud. Porque queremos ponernos en los zapatos de la gente, de una madre de familia que necesita cuidar su vida, prevenir algún cáncer, no dejar en el desamparo a sus chiquitos, o un padre de familia que ve que un hijo tuvo un accidente o alguna enfermedad que no podía ni siquiera ser atendida. Contar con un hospital como este, con las áreas de emergencia, de hospitalización, con los quirófanos que tiene con el equipo de vanguardia que se le ha puesto, créanme, amigas y amigos tabasqueños, esa es la diferencia. Puede ser la diferencia entre la vida y la muerte en algunas ocasiones. El hospital va a beneficiar a casi 250,000 de tabasqueños. Ahora va a tener servicios pues de muchas cosas, de pediatría, de medicina interna, de ginecobstetricia, muchas especialidades. Así que no solo recibirán aquí medicina y tratamiento, sino también someterse a alguna operación, una intervención quirúrgica. Se va a arrancar con 60 camas, pero como ya se dijo aquí, habrá hasta 120 camas sensables en este hospital. Yo espero que ninguno de ustedes la llegue a necesitar, pero por si se ofrece, ahí van a estar disponibles. Fue una inversión
muy fuerte, 420 millones de pesos. El gobierno de Tabasco, el gobernador Granier, aportó casi 220 millones, más de la mitad. La Federación pusimos otros 200 millones de pesos. Y aquí la importancia, amigas y amigos, más que las camas y los quirófanos y los tomógrafos, es la importancia de colaborar, de cooperar entre distintos órdenes de gobierno. Así seamos como somos, de distinto origen partidista, teniendo una sola cosa en la mente: cómo servir bien al pueblo, cómo servir a la gente para que pueda vivir mejor. Y siempre he pensado que para un estado como Tabasco, un país como México, tan grande como nuestra querida patria, pero con tantos rezagos, con tanta pobreza, acumulada además por décadas, si no es que por siglos, la suma de esfuerzos es imprescindible. No hay tiempo para distanciarse, para pelearse, para confrontarse. Lo que piden los mexicanos, y lo sé bien, es que actuemos de manera decidida, de manera responsable y de manera coordinada y unida para resolver los problemas fundamentales de nuestro México. Yo quiero reafirmar ante ustedes el compromiso del gobierno federal con la salud de los tabasqueños y de todos los mexicanos. Este compromiso se ha expresado con obras visibles como este Hospital General, pero también con el impulso sin precedentes a la ampliación y modernización de la infraestructura de salud. Este hospital tiene un gran tamaño, es un gran hospital, créanme, pero entre hospitales grandes, chiquitos, entre clínicas, unidades de salud, unidades de tratamiento de adicciones, en fin, en estos 3 años de gobierno hemos construido o remodelado alrededor de 1,300 clínicas y hospitales en todo el país. Son obras esenciales para darle servicios de salud a los mexicanos. En el Seguro Popular, por ejemplo, un instrumento que a los comalquenses les ayuda, hemos duplicado en 3 años la cobertura de Seguro Popular, de 5 millones a más de 10 millones de familias en el Seguro Popular. Le hemos triplicado el presupuesto y son las familias más pobres, las que no tienen seguro social, las que no tienen ISSSTE, las que no pueden ir al hospital petrolero, en fin, son las familias del Seguro Popular y son a las que principalmente, por el desamparo que han vivido, son las que queremos proteger. Parte de este esfuerzo, por ejemplo, está en el seguro médico para una nueva generación. El doctor Martínez, que nos acompaña aquí, coordinador de Naciones Unidas en México, y le agradezco mucho su presencia, nos ha ayudado a ponernos bien claras las metas del milenio. Una meta del milenio, por ejemplo, es reducir la mortalidad infantil, que no se mueran los niños en los brazos de su mamá por falta de médico, medicinas, alimentación. Y eso es lo que estamos buscando con el seguro médico para una nueva generación. Cuando yo entré al gobierno decía que ese refrán popular de que cada bebé que nace llega con su torta bajo el brazo, había que adicionarle un poquito, y no solo llegara con su torta, como se dice, sino también llegara con un seguro médico bajo el brazo. Y así, desde el 1 de diciembre de 2006, cada niña o cada niño que ha nacido en el país tiene el derecho al seguro médico de por vida, al Seguro Popular, y ya son no solo 2,200,000 niños, también sus familias que están en el seguro médico para una nueva generación. Y pusimos en marcha Embarazo Saludable para cuidar a los bebés y a sus mamás desde antes de que nazcan, desde el embarazo, el parto y luego la atención médica posterior al parto. Y para aquellos lugares donde no se pueden hacer hospitales como estos o clínicas, porque son muy apartados, están muy lejos, hicimos las caravanas de salud.
y ya son más de 1,000 unidades médicas adaptadas con un consultorio móvil y algunas con quirófano que recorren las comunidades más alejadas en la sierra, en el desierto o en la selva de nuestro querido México. Todo esto, amigas y amigos tabasqueños, se ha hecho con el esfuerzo y con los impuestos que pagan los mexicanos con mucho sacrificio, porque esas contribuciones que deben ser bien administradas y honrosamente manejadas nos ayudan a pagar la deuda social que tenemos con la gente más pobre del país, con las gentes que viven en las zonas más rezagadas de Tabasco y de todo México, sean tan productivas como la Chontalpa o sean tan pobres como muchos rincones de la nación. Y ese es el reto que tenemos, el más importante, diría yo, que tenemos como generación de mexicanos del presente. Y por esa razón, a pesar de los tiempos de adversidad y de dificultad que vivimos, mi gobierno está proponiendo al Congreso que no solo no reduzcamos, sino que aumentemos el presupuesto para combatir la pobreza y para llevarle más servicios de salud a todos los mexicanos. El paquete, por ejemplo, para el 2010 ofrece la posibilidad de proteger la calidad de vida y la economía de las familias más pobres, las que más lo necesitan. Quiero decirles, amigas y amigos, que no tenemos más alternativas, no hay más opciones. El país no puede darse el lujo de perder su capital social y humano. No puede darse el lujo que las crisis económicas como la que acabamos de pasar, la más grave en décadas, o la crisis alimentaria de hace 1 año y medio, nos hagan crecer los niveles de pobreza, porque allá es mucha la gente que sufre en nuestro país. No podemos permitir que siga habiendo en México gente que no tiene médico o medicinas. Por eso tenemos que ir más a fondo y más rápido, a pesar de la adversidad económica. De aprobarse el presupuesto del 2010, el Seguro Popular, por ejemplo, tendría 20% más recursos para poder ampliar su cobertura, para atender a 10,5 millones de familias. Las caravanas podrían llevar servicios a otros 3,5 millones de mexicanos en las zonas más remotas. Todas esas acciones, la cobertura, la atención médica, la operación de los hospitales, la construcción de otros más, como los que plantea el gobernador Granier, todas esas cosas son necesarias y necesitamos hacer el esfuerzo entre todos, el gobierno primero, para poder alcanzar esas metas que queremos como mexicanos. Erradicar la pobreza extrema, que no haya mexicanas o mexicanos que no tengan ni para comer. Y por eso estamos ampliando, proponiéndole al Congreso ampliar el programa Oportunidades, que si ya hay familias que reciben entre 500 o más de 2,000 pesos al mes, dependiendo del número de hijos que tienen, para que no se empobrezcan más, démosles más en oportunidades. Y no solo a ellas, si hoy son 5 millones de familias, casi 25 millones de mexicanos, los más pobres de todos, démosle a más familias, 1 millón de familias más de 6 millones de familias en oportunidades que cubrirán a 33 millones de mexicanos. Es decir, la tercera parte del pueblo de México, que es la más pobre, necesita tener ese apoyo económico de más de 900 pesos al mes que daría si se aprueba la propuesta, para que puedan comer y puedan tener lo indispensable para vivir con la mínima dignidad que merece un ser humano. Son esenciales esos recursos para alcanzar la cobertura universal de salud. ¿Qué queremos? Queremos que para cuando termine esta administración, alcanzar un anhelo de cualquier nación. Hay muchas naciones en el mundo que no lo tienen, y México lo puede alcanzar, tabasqueños, si tomamos decisiones valientes y hacemos un esfuerzo todos. La meta es que alcancemos la cobertura universal de salud en los próximos 3 años, es decir, médico, medicinas y tratamiento
para cualquier mexicana o cualquier mexicano que lo necesite, independientemente de su condición social o económica o del lugar donde viva. Médico y medicinas para todos. Esa es la meta y ojalá la podamos alcanzar. Sí lo sé, comalquenses, que vivimos en una época difícil, que exige austeridad en el gasto público y solidaridad de los mexicanos. Es una etapa en que, por un lado, tenemos la peor crisis económica en décadas en el mundo y nos pegó en México, nos pegó a todos, al pueblo y al gobierno, a los ingresos de la gente y a los ingresos públicos. Y para colmo, también se nos empiezan a acabar los yacimientos petroleros más grandes de México, como el de Cantarell, que dio el 62% del petróleo durante varios años. Hoy se está acabando y esa es la verdad. Eso es lo que está pasando. Sí tenemos más petróleo por descubrir, pero todavía no lo hemos descubierto. Mientras, eso nos ha pegado. A pesar de eso, tabasqueños, no podemos bajar la guardia, ni podemos renunciar a nuestro anhelo de erradicar la pobreza extrema en México y de darle servicios de salud a toda la gente. Por eso el paquete económico ofrece posibilidades para cumplir esa responsabilidad a pesar de la adversidad de las circunstancias. Por eso el gobierno federal está haciendo su parte. Por eso estamos reduciendo en casi 80,000 millones de pesos el gasto del gobierno federal. No porque no sirva, sino que queremos quedarnos con lo indispensable para poder trabajar. Por eso estoy proponiendo cerrar 3 secretarías, algo que ningún presidente había hecho, para poder aumentar el gasto social y el gasto del combate a la pobreza y el gasto en salud en el país. Hacemos nuestra parte y creo que todos podemos hacer algo para alcanzar las metas que tenemos como mexicanos. Amigas y amigos de Comalcalco, enfrentemos estos momentos de adversidad con el carácter y el temple con el que ustedes enfrentaron la adversidad de las inundaciones hace un par de años. Enfrentémoslo con el carácter y con la unidad, la solidaridad y el patriotismo, que es lo que nos permitirá que nuestra patria sea tan grande como lo merecen nuestros hijos. La salud y el combate a la pobreza son causas que convocan a la unidad, al trabajo y al esfuerzo de todos. En estas tareas, el gobierno federal seguirá haciendo la parte que le corresponde. Sé que las autoridades, el gobernador y las autoridades y los habitantes de Tabasco seguirán también trabajando por hacer un Estado a la altura de nuestros requerimientos, de la dignidad de cada persona. Aquí se queda con ustedes y me honra y me da gusto poner en manos del pueblo de Comalcalco este gran hospital, que sea para la salud de su gente, que sea una prenda que aquí se queda del compromiso del gobierno federal por construir un Tabasco y un México mejor, un México a la altura de nuestros sueños, un México como lo merecen nuestros hijos, un México donde cada mexicana y cada mexicano, sin distingos, pueda verdaderamente vivir mejor. Muchas gracias, Comalcalco, por tu hospitalidad. Y tienes en mí, en el presidente, un amigo del pueblo de Tabasco. Muchas gracias.